¿Sabes qué es súper importante? Tu salud bucal y tus dientes. Pero lamentablemente, con el tipo de alimentación occidental cargado de azúcares, refrescos y comidas llenas de carbohidratos, puedes desarrollar placa en la boca, que se quedará pegada a tus dientes. Y si no la eliminas, se endurece y se transforma en sarro. Esta película pegajosa, que llamamos placa, está llena de bacterias que viven ahí, en tus dientes, y que producen ácidos que erosionan el esmalte dental, provocando caries. Pero eso no es todo. Si no cuidas tus dientes, estas bacterias pueden ir comiéndose el hueso y afectar a tus encías, haciéndolas retroceder. Si no tenemos una buena higiene bucal, pues nuestros dientes se van a pudrir. Así de simple. Quédate si quieres descubrir algunos remedios de los que seguro tienes por la cocina para prevenir la aparición de la placa y el sarro. Quédate porque al final te cuento el más efectivo y fácil. Si te pasas la lengua por la parte trasera de los dientes, sobre todo en la parte baja, cerca de las encías, vas a sentir una zona arenosa o rugosa que es la placa. Bien, esta placa está llena de bacterias que pueden causar mal aliento, que en lenguaje un poquito pedante se conoce como halitosis. Pero eso no es todo. Si tus encías están rojas, inflamadas o sangran después de cepillarte, es probable que estés desarrollando enfermedad de las encías debido a esa misma placa. Y eso es lo que conduce a la caries, la gingivitis y la enfermedad periodontal, que es una infección grave en las encías, que se llama periodontitis. Y no te olvides de las infecciones dentales, como los abscesos, que pueden hacer que pierdas un diente. Por eso, tu dentista te recomienda siempre cepillarte los dientes regularmente, al menos un par de veces al día, para eliminar esa placa, prevenir la formación de sarro y preservar la salud de nuestros dientes. Así que ya sabes, cepíllate bien los dientes. El primer remedio casero del que quiero hablaros es el aceite de coco, que es uno de esos ingredientes que puedes encontrar en tu despensa y que tiene múltiples beneficios para tu salud bucal. Una técnica muy popular para aprovechar sus propiedades es el oil pulling. No he encontrado ninguna traducción coherente al español. La técnica consiste en un sencillo enjuague bucal con aceite de coco. No te preocupes, sabe muy bien. Y al hacer esto, el aceite de coco actúa como un imán para la suciedad en tu boca, reduciendo el sarro, la placa y eliminando el mal aliento. Además, tiene un efecto antibacteriano que combate a esos microorganismos que se sienten tan a gusto en tu boca. Es muy importante que no te tragues el aceite de coco, para evitar incorporar toda esa suciedad nuevamente a tu cuerpo. En lugar de eso, debes escupir el aceite en la basura y enjuagarte con agua tibia. Es importante tener en cuenta que no debes tirar el aceite de coco por el desagüe, ya que se solidifica por debajo de los 24 grados y puede obstruir tus tuberías, además de contaminar grandes cantidades de agua. Antes de seguir adelante, es esencial que sepas que el objetivo de este programa es únicamente brindarte información y conocimiento. En ningún caso busca sustituir una consulta médica. Y debes tener en cuenta que no puedo proporcionarte consejos personalizados sobre cualquier problema de salud que puedas tener. El segundo remedio casero que os quiero presentar son los clavos de olor. Esta especia ha sido utilizada desde hace mucho tiempo como remedio natural para aliviar el dolor de muelas. Y además, también es capaz de matar las bacterias que se encuentran en nuestra boca. Para utilizarlo puedes moler los clavos de olor o comprarlos directamente en polvo, ya preparado. Mezclarlo con un poco de aceite de oliva y aplicarlo en las áreas afectadas. El clavo también ayuda a eliminar el mal aliento, debido a que contiene eugenol, un compuesto que se ha utilizado en odontología por sus propiedades analgésicas y antimicrobianas. El eugenol puede ayudar a matar las bacterias en la boca, esas que causan el mal aliento,
y también puede proporcionar un aroma fresco y agradable. En tercer lugar, la sanguinaria, que es una planta que se incluye en algunas pastas de dientes por sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. El extracto de sanguinaria se ha demostrado que es eficaz para reducir el sarro y la placa y se utiliza comúnmente como ingrediente en enjuagues bucales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el extracto de sanguinaria es un compuesto concentrado y puede ser tóxico. Además, las personas con enfermedad cardíaca deben evitar el uso de productos que contengan sanguinaria sin antes consultar a su médico. Por cierto, en España no es sencillo encontrar pastas de dientes o enjuagues que contengan sanguinaria. En cuarto y último lugar, el mejor remedio para prevenir la aparición de placa es... Tendrás que esperar un momento, porque si te gusta el contenido, tienes la opción de darle me gusta y suscribirte. Si además quieres hacer una pequeñita aportación, puedes hacer clic en el botón de gracias, el Super Thanks, que está ahí abajo. Como muestra de agradecimiento, prometo no morder al dentista la próxima vez que me haga una limpieza profunda. Bien, pues hablemos de este último remedio para la placa. Seguro que todos habéis oído hablar del bicarbonato sódico, ya que es utilizado para preparar bizcochos, para que suban durante el horneado, o incluso como antiácido. Pero también se puede utilizar para muchas otras cosas. El bicarbonato sódico es un agente limpiador y abrasivo suave, que puede ayudar a eliminar la placa dental y reducir la formación de manchas en los dientes. Además, también tiene propiedades antibacterianas que pueden ayudar a combatir las bacterias que causan el mal aliento y la caries dental. Si miras la composición de tu pasta dental, es posible que entre sus ingredientes se encuentre el bicarbonato sódico. De hecho, existe una pasta dental muy peculiar, de la que os dejaré un enlace en la cajita de la descripción, cuya característica principal es su sabor salado, causado por el bicarbonato, lo que la convierte en una pasta de dientes que la gente ama u odia, pero que no te deja indiferente. Por otra parte, el agua oxigenada es un agente oxidante que puede ayudar a matar las bacterias dañinas de la boca y al mismo tiempo puede blanquear los dientes y reducir la inflamación de las encías. Por eso, cuando se combinan el bicarbonato sódico y el agua oxigenada, puede ayudar a prevenir la aparición de placa dental y reducir los problemas de salud oral. Por eso quiero proponerte que prepares un enjuague bucal con bicarbonato sódico y agua oxigenada, para lo que necesitarás una cucharadita de bicarbonato sódico y una cucharadita de agua oxigenada al 3%, como esta, que en el envase indique que es apta para enjuague bucal. Yo en España solo conozco esta. Y además necesitarás una taza de agua. Para prepararlo simplemente mezcla los ingredientes en un recipiente y agita bien para que se mezclen. Lo recomendable es utilizar este enjuague una vez al día y siempre aclarándose la boca con agua limpia después. Por cierto, una cosa importante que debes recordar es que no debes utilizar este enjuague en exceso, ya que sus ingredientes pueden ser abrasivos para los dientes y las encías. Estos métodos naturales pueden ser efectivos si aún no tienes una acumulación de sarro excesiva. Pero si ya tienes sarro, es recomendable que consultes a tu dentista antes de probar cualquiera de estos remedios. Es importante que consideres que hay formas especiales de eliminar la placa y el sarro de los dientes, que solo pueden ser realizadas por profesionales. Terminamos por hoy. ¿Alguna vez has probado alguna de estas recetas caseras para prevenir la aparición de placa en tus dientes? ¿Conoces algún otro método efectivo para deshacerte de la placa dental? Si es así, compártelo en la sección de comentarios. Recuerda que si incluyes la frase "visita a tu dentista", sabré que me apoyas y que has visto el programa completo. Quiero agradecer especialmente a todos aquellos que han utilizado la función de Super Thanks para contribuir al canal. Inés Fernández López, SMVU, Gracia Cárdenas, Benito García Español, Nieves, Reggie,
Susi Salcedo y Oriana Guarino. Muchas gracias por vuestro apoyo. No te olvides darle me gusta al programa, comentar y compartirlo en tus redes sociales favoritas, incluso en Facebook. De esta manera, el algoritmo podrá motivarse y llegar a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los 6 errores más comunes al beber agua con limón. No ha parado de sonar el teléfono.